Bueno amigos, 6:57 de la mañana, otro temazo, oído al tambor. Vamos a conversar vía telefónica desde Maracaibo, en Venezuela, con Daniel Ariza, presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores del municipio Colón del Sur del lago de Maracaibo, porque Venezuela declara emergencia fitosanitaria en todo nuestro territorio nacional por la presencia del hongo Fusarium oxysporum R4T en los cultivos de plátano, cambur y topocho, detectado esto en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes. Daniel, ¿qué representa esta noticia que acabo de dar? ¿Qué decisiones hay que tomar? Buenos días a toda tu presencia. La presencia de esta nueva amenaza para las musáceas en general viene a constituir o se constituye en el verdugo del cultivo del plátano en Venezuela. Veníamos batallando con otra serie de enfermedades, la cigatoca negra, otras variedades de Fusarium, pero ya el Fusarium 4, como se le conoce coloquialmente, es el verdugo, ya la sentencia definitiva de que no vamos a poder producir más plátano, más cambur en Venezuela. Estamos hablando de que va a desaparecer necesariamente, y tristemente es así, el cultivo de todas las musáceas, plátano, cambur, banano, en todas sus variedades, porque va a ser imposible batallar, es imposible en las condiciones que vivimos en el campo venezolano luchar contra ese tipo de enfermedades. Daniel, te detengo aquí porque es importante lo que estás diciendo. Te hago varias preguntas en uno para que sea lo más preciso, por favor. ¿Por qué se llegó a esto? ¿Por cuánto tiempo más estaríamos sin estos productos de la tierra? ¿Y qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de que el campo está en emergencia. En esta zona del sur del lago de Maracaibo, Santa Bárbara del Zulia, como se le conoce para que nos ubiquemos geográficamente todos los venezolanos, tenemos más de 10 meses en una zona, más de 3 años en otra, luchando contra las devastaciones de los ríos. Quiero que sepa Venezuela que la mayor zona productora de plátano de Venezuela, donde se produce más del 75% de las musáceas de este país, está devastada por los estragos que ha causado las inundaciones de los ríos Chama, Mucujepe, Catatumbo, Zulia y Escalante. Eso ya nos tiene mermada la producción. Ahora, en medio de esta crisis, nos aparece este nuevo factor llamado Fusarium 4, coloquialmente, que ya es de verdad definitivo. Es el cáncer definitivo. Ya se manifestó el gran cáncer irrecuperable en las plantaciones de plátano y cambur. Solo dentro de esta tristeza que nos causa a los productores saber esto, lo único importante es que no es transmisible al ser humano, cosa que nos calma y nos mantiene un poco como que el consuelo del tonto. Pero es grave la situación del cultivo de plátano. Va a desaparecer lo que constituye hoy para el venezolano, después del plátano y la arepa, su principal fuente de alimentación. ¿Qué hay que hacer? Bueno, variar de cultivo, pedirle a Dios que el Estado venezolano se dé cuenta que necesita el productor venezolano crédito, necesita el sur del lago que sus ríos y sus cuencas sean dragadas, la reparación y reconstrucción de sus muros de contención, para que esta zona rica del sur del lago de Maracaibo vuelva a ser productiva, con musáceas o con cualquier otro cultivo, pero necesitamos de verdad la intervención del Estado venezolano para que más de 650.000 hectáreas del sur del lago vuelvan a ser productivas. Si las cosas se hacen bien, si se hace lo que hay que hacer, ¿en cuánto tiempo podríamos retomar los niveles de producción de las musáceas? Mira, eso es una pregunta bastante interesante que debería ser respondida por estudio, porque no hay por gente más estudiosa de la materia, profesionales en ella,
porque no hay un estudio. El Fusarium 4 se acaba de presentar, fíjate que todavía no ha llegado, por lo menos no se tienen hoy reportes que estén en la zona del sur del lago de Maracaibo todavía el Fusarium 4, pero va a llegar, eso es ineludible, así como anunciamos la llegada de la cigatoca negra, que no llegaba a esta zona, pero llegó al final, siempre va a llegar el Fusarium 4. Eso implica que debe ser exterminado el cultivo de plátano, banano, cambur. ¿Por qué tiempo? No sé, pero tendríamos que entrar en un periodo de veda que yo creo que debe ser por lo menos un tiempo prolongado. Hablemos de 2, 3, 4 años que desaparezca el virus, el hongo. Es un hongo, estamos hablando de un hongo y todo el mundo sabe lo difícil que es tratar los hongos. Wow. Para volver a hacerlo así. El Fusarium es un hongo que se mete dentro del tuétano de la mata, como dice el campesino. Daniel, ¿cómo se escribe? Fusarium. Fusarium, sí, Fusarium. Ajá, yo pensaba que era Fisarium. Fusarium. No, Fusarium 4, otro nombre científico que ahorita no recuerdo, pero coloquialmente ya se le conoce en el argot agrícola como Fusarium 4, que nos viene a devastar las plantaciones. Wow. ¿Cuánto tiempo va a tardar para que volvamos a producir plátano? Va a ser difícil porque es que termina la planta de plátano. Daniel, quiere decir, y disculpa, con mucha responsabilidad te hago esta pregunta, a lo mejor tú no tienes la respuesta, pero el camino en el corto plazo va a ser comenzar una historia de importación de estas musanias, como dices tú. Sí, hacia allá vamos, tristemente hacia allá vamos, y cuidado si no afecta las plantaciones de otros países, porque es que luchar en este país hoy, responsablemente, debo decir que luchar hoy en este país con cualquier tipo de enfermedad, hongo, bacteria, al productor le es casi imposible. Si no tenemos lo más elemental en las plantaciones, que sería fertilizante, en condiciones normales, imagínate el tipo de productos que necesitaríamos para poder controlar el Fusarium 4 en Venezuela. Si no tenemos ni siquiera el fertilizante, no tenemos herbicidas, imagínate el tipo de productos especializados que se necesitaría ante este tipo de situación. Habría que ser demasiado optimista, pecar de optimista pensando que vamos a tener los elementos a la mano para combatir este tipo de hongo llamado Fusarium 4. Bueno, Daniel, te agradezco mucho estas declaraciones que constituyen una muy mala noticia, de las peores que uno puede escuchar. Esperemos que haya consenso, coordinación y acción temprana para afrontar la dimensión de lo que tú acabas de describir. Un fuerte abrazo. Saludos. Daniel Ariza, presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores del municipio Colón del Sur, del lago de Maracaibo. Caray, qué preocupante, amigos. Pausa.